y lo verán durante el juicio, y así el anuncio, cómo la acusación y las acusaciones, cuando cogen el diccionario militar. Porque cuando hay un coche que tiene unas pegatinas, ellos dicen se ha devastado un coche. Entonces vas al diccionario y pone devastar, asolar y dejar yermos los terrenos del enemigo, no sé qué, ¿no? Entonces, la construcción simbólica de estos señores que hacen política y cumplen el mandato político como asimilados a los terroristas, sin derechos políticos, sin poder salir, cosa que sí hacían los terroristas, son peores que los terroristas. Eso tiene que ser valorado por el tribunal de alguna forma. La imputación tiene que ver con la agenda política. La prisión provisional se fundamentaba en el hecho de mantenimiento de una política activa. Y solamente se ha transformado los razonamientos para mantenerlos en prisión y se han transformado a riesgo de fuga en un momento dado en que ya no se podía seguir diciendo que había una posibilidad de reiteración delictiva, porque la agenda política no iba por esos derroteros. Por lo tanto, la causa ha supuesto una derogación absoluta de los derechos políticos, repercutiendo en el bloqueo de los ciudadanos que han depositado sus esperanzas, sus votos en esta gente. Voy a hablar algo de deliberación, derecho a la deliberación y separación de poderes. Aquí muchas veces pienso en el Parlamento y me acuerdo de aquella, también de la teoría de Dworkin, ya saben perfectamente la sala. Saben que Dworkin, cuando habla de los derechos fundamentales, tiene esa teoría de que son cartas de triunfo. Cuando las pones en la mesa, lo arrasan todo, ganas la partida. ¿Por qué lo dice Dworkin? Dice, porque claro, los derechos no pueden ser sometidos al criterio de la mayoría. Los derechos fundamentales son el pacto que hace la mayoría con la minoría de que va a respetar sus derechos. Es un pacto, no se puede romper. Sacas el derecho fundamental y ganas esa partida en ese juego. La causa no puede impedir que se debata, se delibere en un parlamento sobre la independencia. Esta breve reseña para pasar ahora a un tema muy importante, el de la legalidad. Principio de legalidad, derecho a que la interpretación legal sea conforme a la norma, basada en los principios de taxatividad y de previsibilidad. Vamos a hablar de legalidad penal. Y bien, ya lo hemos dicho muchas veces, la imputación y la acusación es una interpretación novedosa e imprevisible de la ley. La ley no puede retorcerse, no existe la analogía contra el reo en derecho penal, no puede forzarse la interpretación de un delito. Y voy a hacer una referencia a la famosa sentencia de Schleswig-Holstein. Causó mucho revuelo, ya lo sé que causó mucho revuelo. Yo creo que el primer revuelo que causó fue que la gente no entendía que podían tener un nombre tan complicado en el tribunal, pero más allá de la rivalidad nacional o futbolística que puede haber entre alemanes y españoles, bueno, es que no voy a hacer más referencia que la técnica. Bueno, cojámosla desde un punto de vista técnico, no hace falta decir que somos mejores, que somos peores. Vamos a coger como si fuera una idea, una opinión más técnica. Bueno, pues no va tan desencaminada la sentencia de Schleswig-Holstein cuando habla de idoneidad de los medios para entender que la tipicidad se respete, ¿no? No sé, no me parece tan mala. Pero es que además no me parece tan mala cuando coincide con la opinión de todo el mundo. Catedráticos, profesores, juristas, hasta tertulianos de la tele. Todo el mundo está de acuerdo en que, bueno, algunos no están de acuerdo, la minoría. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, no gana aquí quien tenga más adeptos, no gana aquí quien diga la opinión de autoridad, no gana aquí el que sepa leer mejor la ley o hacer una interpretación. Aquí lo único que tenemos que saber es si la interpretación del delito de rebelión era previsible para un ciudadano. Ya está, esta es la cuestión. Y incluso diría más, para un abogado penalista. Porque les voy a revelar, si me lo hubieran preguntado a mí hace 2 años, hubiera dicho que esto era imposible, como lo decimos todos y lo dice todo el mundo. Claro, cuando vas a los catedráticos, pues te lo dice García Rivas, de Castilla-La Mancha, ¿no? Explica y lo dice, bueno, antes de la causa lo dice.
La ilegalidad que supone pretender la secesión del Estado debe resolverse por medios jurídicos no penales. Y después te vas al manual de Juan Carlos Sandoval, que todo el mundo lo habremos manejado, y dice: la decisión de adjetivar el alzamiento como violento se fundamenta en la aspiración de cerrar el paso a un posible uso autoritario de la rebelión. Es que lo decían antes, hace años, de forma contemporánea.